Bueno, en este video vamos a hablar del asqueroso y asesino Che Guevara, junto con todas las atrocidades que este asqueroso hizo de asesino. Y te recomiendo usar este video para que puedas educar a esos zurditos comunistas que no tienen ni puta idea de quién fue o las cosas que él hizo. Así que empecemos. Bueno, primero empecemos por lo básico. ¿Quién fue el Che Guevara? Probablemente habrás visto esta imagen de aquí 1 millón de veces. Su cara en camisetas, banderas, incluso jóvenes universitarios llevan su cara a clases que no tienen ni puta idea de quién es. Incluso se lo ponen en perfiles de Twitter, en estados de WhatsApp. Incluso hubo una campaña de Mercedes con su cara. Y en fin, me muero del asco. Y cuando ustedes sepan todo lo que hizo, se van a morir del asco ustedes también. Cuando sepan quién fue este monstruo con mayúsculas y lo que hizo, si esta gente supiera realmente quién fue el Che Guevara, se sentirían igual de mal usando su cara que usando una esvástica nazi. Pero claro, todo el mundo sabe quién fue Hitler y lo asqueroso y repulsivo que fue. Pero sin embargo poca gente sabe quién fue el Che Guevara y todas las atrocidades que él cometió. Este asesino, y la palabra que se queda incluso corta. Este monstruo que fue literalmente como un Hitler, pero de bajo presupuesto, más pobre, que ni siquiera se bañaba. Y está especialmente de moda entre jóvenes millennials que no tienen ni puta idea de quién fue, y quienes saben algo te dirán que fue un revolucionario que liberó a Cuba de una dictadura, cuando en realidad los que dicen eso no tienen ni la más remota idea de las atrocidades que este asesino hizo. Y digo asesino con todas las de la ley. Adorarlo a él está al mismo nivel que adorar ya sea a Hitler, a Stanley o cualquier figura del estilo repulsivo y fascista de toda la historia de este planeta. Y para todo que voy a decir, voy a aportar fuentes, así que quien quiera tacharme mentiroso podrá consultar en la descripción de este video para ver que no digo absolutamente nada que no esté probado por la historia como real. Así que pues, empecemos. Motivo 1 de es probablemente para mí el más importante, y es que él tenía campos de concentración donde agrupaba personas homosexuales o que a él le parecía que podrían ser gays. Realmente no tenían que serlo en un 100% o siquiera confirmarlos ellos. Con que él lo sospechara ya era suficiente motivo como para agruparlos en campos de concentración donde hacían trabajos forzados hasta la muerte, y en esos campos se jugaban bajo el lema de el trabajo los hará hombres. El magnífico Che Guevara, héroe de los adolescentes del día de hoy del primer mundo, juntaba a todos los que él veía homosexuales porque según sus ideologías estaban violando la ideología revolucionaria, literal. Esto no es exclusivo del Che. Fidel Castro también era un homófobo con todas las letras, diciendo frases como nuestra sociedad no puede dar cabida a esta degeneración. Es el pensamiento que el Che Guevara definitivamente compartía, siendo partícipe en la muerte de cientos de homosexuales en Cuba, habiendo tenido muchos que huir del país con urgencia. Y todo esto es algo real y documentado. En 2010 Fidel Castro llega a medio disculparse más o menos y admitiendo las atrocidades que hicieron contra los homosexuales gracias a la asquerosa revolución que hicieron. Y para quien aún podía dudar de estos campos de concentración, de matar gays, que fuera real el Che Guevara obviamente nunca se retractó, porque gracias a la CIA no tuvimos que saber nada más de él, nunca más. Y ahora es cuando se ponen a pensar en todas esas banderas, en todas esas camisetas que lleva la gente con orgullo con su cara, habiendo sido un homófobo y asesino que metía homosexuales en campos de concentración, campos donde ocurrían todo tipo de torturas, mutilaciones, y poca gente salió viva de ahí, y cuyos testimonios quedaron pocos, pero los pocos que se pueden leer a día de hoy hablan de violaciones, de trabajos forzados hasta la muerte, exactamente el comportamiento de un dictador genocida. Y hay gente que no tiene ni idea de quién fue realmente y lo considera un héroe que derrotó a los malos y trajo la paz. No, de hecho, incluso ya habiendo terminado la guerra, siguió capturando los que él ya llamaba conductas revolucionarias y torturando a esa gente y matándolos en los campos de concentración. Qué atrevida es la ignorancia y qué fácil es glorificar a un asesino que corresponde con tu ideología política. Para mí este punto sería más que suficiente para penalizar la figura del Che, así como en Alemania se condena la figura de los nazis. Pero es que esto por desgracia no es la única cosa que hizo, así que voy a continuar con los otros puntos que voy a hablar sobre las demás cosas que hizo. Y ya les digo que la última, para mí, creo que es incluso hasta peor que esta. Esta conversión, la última, creo que no es tan fuerte como la última. Así que vamos con el punto número 2. Y es que el Che
mataba gente, porque sí. Pero el porque sí se quedaba corto. Él mismo hacía juicios que duraban apenas unos minutos y a muchos de ellos los ejecutaba él mismo con sus propias manos. Como dijo una carta dedicada a su padre, donde él le confesó que lo que a él le gustaba era matar. El número exacto de cuánta gente murió por sus manos es desconocido y nunca lo sabremos con exactitud. Los que defienden al Che tienen los huevazos de decir cosas como esos son los que fusiló, eran militares de la dictadura antigua que había. Y lo que dicen es mentira. Él llegaba incluso a matar campesinos y personas que no eran militares, simplemente los ejecutaba por el único motivo de no estar a favor de sus ideas. De hecho, una de las maravillosas frases del Che, que está grabada, dijo lo siguiente: sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando. Esta frase en concreto lo dejó de su propia boca. Y de hecho voy a dejar la grabación completa en la descripción, pero aquí voy a poner esa frase en concreto para que la puedan escuchar. Fusilamientos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. El Che no solo era un asesino declarado, era un genocida que aniquilaba en masa a todo aquel que él sospechaba que estuviera en contra de su ideología revolucionaria. No le importaba si eran militares o si eran simplemente simples campesinos o personas de por ahí. Si estabas a favor de su revolución, bien, y si no, te matabas. Era una de sus frases fantásticas fue: para enviar hombres al pelotón de fusilamiento, la prueba judicial es necesaria. Esos procedimientos son unos detalles burgués y arcaicos. Di que sí, con dos huevazos, hombre. Y aun sabiendo esto, hay figuras que apoyan a un dictador genocida porque coincide con su ideología política, que era un psicópata homófobo que fusiló sin miramientos a personas y metió en campos de trabajo forzados a homosexuales, y los que tenían los huevos de defenderlo no llegan ni a humano. Defender a este asesino es vergonzoso. Bueno, punto número 3. Y es que el Che, el magnífico libertador, suprimió la libertad de prensa. El maravilloso defensor del pueblo era tan ilustrado que se dedicaba a decir maravillas como las siguientes: hay que acabar con todos los periódicos. Una revolución no se puede lograr con la libertad de prensa. Así que lo sepan, todos los que les gusta defender al Che o dar su opinión libre por ahí, que sepan que el Che muy amablemente los fusilaría sin contemplaciones ninguna, porque ustedes son una ofensa para todo el movimiento revolucionario. Ah, pero que viva la revolución, ¿no? El Che es el bueno y el libertador, ¿verdad? Como decía que todo era para el pueblo y del pueblo, debería ser el bueno de la película, ¿no? Pues no, era un psicópata, un genocida, y cualquiera que lo diga lo contrario, te está mintiendo en toda la cara. Deberías desconfiar automáticamente de cualquier persona que le defienda, especialmente si saben su historia, y con lo cual me lleva al punto número 4. Punto número 4. Y es la que todos los dictadores se dedican a hacer, y es la mentira del enemigo fantasma. Necesitan como siempre poner a alguien como el malo, como el enemigo, como que no es que yo lo haga mal, sino que es culpa del otro. Bueno, en el caso de Hitler fueron los judíos y la alianza de los países enemigos, a quienes se dedicó a culpar de muchos de los problemas de la sociedad alemana de aquella época. Y en el caso del Che, que se dedicó a culpar a Estados Unidos, al imperialismo americano, donde sin más consiguió convencer a un montón de gente, sin pruebas, sin estudios de nada, de que toda la pobreza que había en ese momento en su país era por culpa de todos los americanos, los malditos americanos, que no dejan progresar. No es como que nos estemos matando entre nosotros y generando un montón de ataques terroristas. No, todo es culpa de los americanos. Además, como dato adicional, en octubre de 1959, después de la revolución, y que tuvo lugar en ese mismo año, en solo el mes de octubre, la revolución confiscó 166 empresas americanas y claro, lo que hizo la revolución fue básicamente robar a americanos, y por esa razón Estados Unidos decidió embarcar a la isla dejando de comerciar con ellos. Lo peor es que este cuentito a día de hoy hay mucha gente que se lo cree, cuando el problema de aquellos países en su momento era una desestabilización política, social, terrible, problemas de guerrillas, de terrorismo, de tráfico de drogas, dictaduras de todo tipo, y Che sin embargo consiguió convencer a mucha gente de que todo es culpa de los americanos. Y precisamente gracias a este cuentito absurdo, mucha gente aún le cree a un héroe porque liberó a Cuba del imperialismo americano. Si revisas un poco la historia, no sea por eso que Estados Unidos a día de hoy es un país del primer mundo y Cuba está atrasada en siglos
en todos los sentidos, vaya a ser. Puede decir que fue todo un libertador y ya le gustaría a muchos cubanos tener la nacionalidad americana y poder salir de su país. No es por nada que muchos cubanos buscan salir del país al precio que sea, y para ver cómo dejó al país cubano a día de hoy. Muchos siguen apoyando al Che porque es que el Che está en contra del capitalismo, es que liberó a mucha gente del imperialismo americano. Patético, los americanos no eran más que la excusa que él tenía para llevar a gente analfabeta en su guerra de mierda, como han hecho básicamente todos los dictadores a lo largo de la historia, poner a un enemigo detrás para que la gente se mueva como él quiere. Así que esto me lleva al punto número 5. Punto número 5, y para mí este es el punto que probablemente es el más peligroso de todos. Bueno, sí que lo es. Y es que el muy cerdo del Che contribuyó activamente en la crisis de los misiles nucleares en la Guerra Fría. Supongo que todos sabemos la historia de los soviéticos metiendo misiles nucleares en Cuba. Pues sí, pues la casi destrucción nuclear del mundo, como lo conocemos a día de hoy, fue en parte gracias a este cerdo asqueroso del Che. Este asesino contribuyó echándole más leña al fuego a la Guerra Fría, estando en el momento más álgido de la crisis nuclear del siglo pasado, cuando dos superpotencias estaban amenazando mutuamente con misiles nucleares, pues el cerdo este fue quien promovió la instalación de los misiles nucleares en Cuba. Pero él no solo quería instalarlos, no, él quería hacer mucho más con ellos. El muy cerdo dijo muy firmemente y quedó registrado en conversaciones, como con el embajador yugoslavo, donde él dijo que tenía intenciones de no solo instalarlos en cada lugar de la isla de Cuba, sino de lanzarlos contra el corazón del enemigo en Nueva York. ¿Y esto no recuerda algo? ¿No recuerda, por ejemplo, los yihadistas que con las mismas palabras, el mismo pensamiento, culpando a Estados Unidos de todos los males de su país, derribaron las Torres Gemelas en un atentado terrorista donde mataron a miles y miles de personas inocentes? Pues vamos a recalcarlo. Ni siquiera es que los yihadistas decidieran matar al coronel que decidió ordenar la invasión de su país. No, los cerdos decidieron tumbar las Torres Gemelas, matando a miles de inocentes. Dígame una cosa, ¿qué diferencia hay entre el pensamiento del Che y los yihadistas? Porque el Che es considerado un héroe entre muchos, sabiendo que no era más que un asesino y un terrorista que liberó a Cuba de una dictadura para convertirla en otra, a base de más muertes y campos de trabajo forzados. Quería usar misiles nucleares para matar a millones de inocentes en Nueva York. Imagínense un what if donde la CIA no lo encontraba a este cerdo y él sí que consiguió alzarse con el poder y controlar estos misiles nucleares soviéticos y lanzarlos contra Estados Unidos. A día de hoy probablemente estaríamos en un mundo lleno de radiación y gobernado por un dictador genocida y homófobo. Y cada vez que vean una camiseta del Che, por favor acérquense a esa persona y mándenle este video. Y asegurémonos de que todo el mundo sepa quién fue el Che y lo que realmente hizo. Y que abran los ojos de quién fue este asqueroso. De que el hecho de idolatrar a un asesino como Che es uno de los peores asesinos que ha existido en la historia de la humanidad, y al mismo tiempo es el asesino más idolatrado y glorificado. Paremos esta situación, contemos la verdad, la historia del Che, y no dejemos que nos vuelvan a engañar nunca más con tonterías revolucionarias. Y pues en fin, aquí termina el video de hoy. Por favor, compartir esto con sus amigos, con todos sus contactos, y no me enrollo más. Y un abrazo enorme, y como siempre, hasta el próximo video. No se olviden seguirme en Twitter, Instagram y Twitch, donde estoy retomando temas de directos. Así que nos vemos hasta el próximo video. Bye. Roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party, roll up.